Un saludo muy especial a todos los lectores de quienique.com. Yo me encuentro con Andrés Stapper, él es el director de la Agencia de Reincorporación y la Normalización. Andrés, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, y a todos los lectores. Bueno, Andrés, yo quiero iniciar contigo hablando del tema del traslado de los excombatientes del espacio de reincorporación de Santa Lucía en Ituango hacia el municipio de Mutatá. Digamos, ¿a qué se debió este traslado, Andrés? Bueno, aquí hay dos cosas que debemos indicar. Lo primero, la figura de los antiguos espacios territoriales no era una figura dispuesta en el acuerdo como tal, sino fue una disposición como Estado para poder apalancar la reincorporación social, económica de los excombatientes que llegaron a las antiguas zonas veredales a hacer su proceso de desarme, su proceso de dejación de armas y su proceso de acreditación. Teniendo en cuenta que la figura de los espacios territoriales, tal cual como fue concebida, tenía una duración de 2 años, en agosto del año pasado finalizó esta figura jurídica. La decisión del gobierno, el señor presidente Iván Duque, fue hacer un análisis de estas 24 zonas y ver cuáles de ellas podían permanecer en sus territorios o debían trasladarse para mantener ese arraigo a la legalidad de las 2.800 o 3.000 personas que aún viven en esos espacios. Así hicimos los 24 espacios territoriales a partir de 5 variables fundamentales, desde los componentes de seguridad, acceso a tierras, productivos, económicos, cómo incorporaban al ordenamiento jurídico de estos municipios. Y se llegaron a una serie de recomendaciones que fueron socializadas específicamente para el caso de Ituango, del año pasado, recomendaciones frente al traslado. A partir de la decisión del colectivo del mes de enero de este año, iniciamos todo un proceso concertado de planificación para trasladarlo de un lugar a otro. Ahí identificamos unas tierras en el municipio de Mutatá, tierras que en este momento fueron arrendadas por el gobierno, van a ser adquiridas también por el gobierno para poder ahí implantar los proyectos de vivienda y los proyectos productivos de la población. No tengo entendido, hoy es el traslado de estas personas y yo quería preguntarle a usted de cuántas personas estamos hablando y cómo le van a garantizar la seguridad, pues precisamente durante la pandemia también del coronavirus, pero también la seguridad de que no sean de pronto, no sé, atacados o atentados de otros grupos o lo que pueda pasar en el traslado. Mira, son 93 personas entre excombatientes y miembros de la comunidad que se trasladan. También hay 14 niños en este proceso. Todo lo hemos venido concertando de la mano con los liderazgos en el antiguo espacio territorial, pero también en articulación muy armónica con la gobernación de Antioquia y las alcaldías, tanto de Ituango como las alcaldías de Mutatá, para poder cumplir no solo los protocolos de seguridad física y también frente a la seguridad de los bienes y enseres de esta población, sino todas las medidas que nos permita contener el tema del COVID en esta parte del país. En lo que se refiere a la seguridad física, hemos generado unos puntos de coordinación muy importantes a través del Ministerio de Defensa para que a través del Ejército Nacional y la Policía nos presten los dispositivos de seguridad necesarios para el traslado. Más de un centenar de hombres de la policía, una serie de puestos de control durante todas las rutas y trayectos que van a realizar esta población, al igual que diferentes instrumentos o mecanismos de apoyo por parte del ejército para acompañar durante este proceso, durante este recorrido, a la población que hace parte de la ruta y del proceso de incorporación liderado por el gobierno nacional. En lo que ya respecta al tema de COVID, nosotros, de la mano con el Ministerio de Salud, con la alcaldía de Ituango, se hizo un muestreo a la población que en este momento va a ser objeto de traslado, revisar los cuadros de sintomáticos, realizar pruebas en materia de COVID, entregar los kits de bioseguridad necesarios para poder realizar este traslado, y así durante estas más de 12 horas que va a durar esta jornada el día de hoy, podamos avanzar muy rápidamente en este proceso. Sí, doctor, yo quería preguntarle, ¿desde la agencia o desde el gobierno nacional están evaluando el traslado de otras personas hacia otros lugares? ¿O digamos este es un caso excepcional? No, tal cual como lo denuncié al principio, hay 11 espacios que tienen recomendación de traslado y que hemos venido trabajando con las comunidades, que hemos venido trabajando
con los mandatarios locales, que hemos venido trabajando con toda la institucionalidad para poder hacer toda una planificación en ese sentido. Entonces, ya se han dispuesto de la compra de algunos terrenos a través de la Agencia Nacional de Tierras y así vamos avanzando en el marco de estos procedimientos. Yo quiero hablar de un tema que pues fue noticia ayer y fue el informe que presentó la misión de verificación de la ONU frente al asesinato de excombatientes. Desde la agencia, ¿ustedes cómo están analizando este tema? Ahí estoy revisando aquí un tema en particular. Yo como agencia para la incorporación y normalización, yo tengo un mandato específico y más en lo que tiene que ver con los componentes de la reincorporación social, económica y comunitaria de los excombatientes. El acuerdo definió unas instancias en materia de seguridad, algunas de ellas gerenciadas desde la Consejería para la Estabilización, desde, otras desde el Ejército Nacional y de la Policía Nacional en lo que tiene que ver con la seguridad. Ahí también hay que ver que hubo una posición unánime para respaldar el proceso, la política de reincorporación, la política de paz con legalidad, liderada por el gobierno nacional, donde hemos venido cumpliendo con cada uno de los compromisos, con fortalecimiento de los esquemas de seguridad. Y lo que te digo, en materia del proceso de reincorporación, por ejemplo, Bélgica, República Dominicana, reconocieron todos los esfuerzos que el gobierno nacional viene realizando en materia de poder contener la pandemia y seguir avanzando en los temas de la reincorporación económica y social de los combatientes. Sí, director. Frente al tema de COVID-19, ¿cuál es la información que ustedes tienen de los exguerrilleros, de los combatientes y de espacios territoriales también frente a este virus? ¿Tienen conocimiento de si hay contagios, si no hay contagios? Nosotros hacemos un reporte y un seguimiento diario de la actividad del comportamiento del COVID en cada uno de estos escenarios. En ese sentido, podemos reportar que a corte de ayer, 14 de julio, teníamos 13 casos de personas excombatientes o personas en proceso de reincorporación que habían tenido prueba positiva de contagio por COVID-19 en diferentes municipios y ciudades principales como Bogotá, en Medellín, Popayán, en Tumaco, donde hemos tenido también todo el acompañamiento por parte del Ministerio de Salud, la Mesa de Salud del Consejo Nacional de Reincorporación y también las autoridades locales. De estos 13 casos, 7 personas que dieron resultado positivo ya han superado la enfermedad. Entonces eso también nos dice que hemos tenido una alta población que ha podido ser atendida por el sistema y puede ir recuperándose paulatinamente los efectos de la pandemia o de la enfermedad. Finalmente, directora de Stapper, yo quería preguntarle a usted sobre los proyectos productivos que están llevando a cabo varios excombatientes, pues después de la desmovilización. Digamos, con este bajonazo de la economía, ¿cómo están avanzando esos emprendimientos? Los proyectos productivos de los excombatientes no son ajenos a esos impactos económicos que puedan estarse en diferentes partes del país. Nosotros desde el gobierno hemos adoptado una serie de medidas que nos permita avanzar tanto en la formulación del proyecto como en la asistencia técnica de cada una de estas emprendimientos de carácter colectivo, más de 57 aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación y más de 1.300 aprobados por la agencia de carácter individual. Lo que también es colectivo que se hayan aprobado están en unas etapas no de implementación y ejecución de la actividad económica, sino están en actividades primarias que tienen que ver con la implantación del proyecto, lo que los impactos en algunos de ellos no ha sido tan alto. Ya en proyectos productivos que tienen que ver con los temas de servicios, restaurantes, sí se vieron muy afectados y más en las ciudades principales y ahí hemos tenido un apoyo y un acompañamiento de recursos que hemos articulado desde la cooperación internacional para poder fortalecer estas unidades productivas para minimizar el impacto económico, porque obviamente eso es una de las grandes consecuencias frente a toda esa serie de medidas para privilegiar la vida sobre otros factores que obviamente son muy importantes para el desarrollo de la persona y obviamente de cualquier comunidad.
Bueno, hablamos con Andrés Stapper, él es el director de la Agencia de la Reincorporación y la Normalización. Andrés, muchas gracias por este tiempo y por atendernos. A ustedes muchas gracias por sus inquietudes y siempre estamos atentos para que avanzar y hacer un poco de pedagogía de lo que se está haciendo con los excombatientes en el marco del proceso de reincorporación.